de tercero y un contenido de cuarto, y así lo mezclábamos para pasar contenidos a ambos. Entonces, hoy vamos a dar un repaso, porque ya esa clase la vimos, pero corresponde a cuarto básico. Entonces, se titula El pueblo elegido por Dios. ¿Quién se acuerda un poquito de esa clase? ¿Cuál fue el pueblo elegido por Dios? Analí, dígame. Profe, yo no estudié en tercero. Ya, no importa, no importa. Estoy viendo a ver quién se acuerda. David, ¿te acuerdas, David? ¿Qué dijo? ¿Te acuerdas de la pregunta que hice? ¿Cuál es la ¿Qué? respuesta? ¿Cuál era el pueblo elegido por Jesús? ¿El pueblo preferido? Jerusalén. Jerusalén. Ahí vamos a ampliar un poquito el tema, ¿sí? Ya. Vamos a ver, bueno, yo voy a empezar a compartir pantalla para que ustedes puedan ver junto conmigo la plantilla, ¿ok? Aquí, déjenme. Ahí sí. Bueno, ahí voy a empezar. Ahí ya pueden ver mi plantilla, ¿cierto? Y vamos a comenzar. ¿De quién vamos a hablar hoy? Del pueblo elegido. ¿Ya? Del pueblo elegido. Vamos a seguir. Ay, espérenme un poquito. Ahí. Vamos a seguir, pero primeramente vamos a hacer la oración. Nos persignamos todos conmigo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y vamos con nuestra oración de nuestro Padre Celestial que dice: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. La oración dice: gracias, Dios mío, por este día que me regalas, porque puedo contemplar el sol al nacer. Gracias por mi familia, mis amigos, aquella gente que me rodea. Te pido, no te olvides de todos los niños del mundo, aquellos que no tienen qué comer, los sin techo, los desamparados. Gracias, mi Dios, por escucharme y guiar cada uno de mis pasos. Amén. Tal como lo dice la oración, es así, mis niños, tenemos que dar todos los días darle gracias a Dios por un nuevo día, por un nuevo amanecer, porque tenemos salud, porque tenemos a nuestros familiares cerca con buena salud, que están allí disponibles para nosotros las 24 horas. A veces están ocupaditos, pero forma parte también de la rutina del día. Tienen que dar gracias a Dios porque tienen un alimento dentro de la mesa, en su mesa. Tienen que dar gracias a Dios porque están bajo techo, no están en el frío ni bajo la oscuridad de la noche. Tienen una cobijita calientita que los arropa, se bañan con agua calientita. Hay personas en este mundo que no tienen esa disponibilidad y que nosotros estamos acostumbrados a que sea normal, porque nos acostumbramos que desde bebés nos bañan con agüita calientita, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí que nos bañan con agüita calientita? Que nos bañan con agua calientita, nos dan la comida calientita, la mamá se preocupa por comprarnos ropa que nos queden bien, no nos colocamos zapatitos apretados o se colocan zapatitos apretados. No, ¿verdad? Hay niños que no tienen esa oportunidad de poder tener la comodidad que ustedes tienen. Por eso aquí vamos a pedir, estamos pidiendo por aquellos niños que están sin techo. No solo los niños, también hay personas adultas que están en estado de calle y hay animalitos también que están en esa situación. Entonces, tratar de valorar lo que nosotros tenemos porque es
importante. Voy a aprovechar en esta oración para pedir por la abuelita de Pía, que está con COVID, me indica que está con ventilador mecánico. Dios intervenga ante ella y le dé la sanación que necesita para que pueda volver a compartir con sus seres queridos. En el nombre de Dios, amén. Bueno, mis queridos niños, la invitación es que ustedes puedan valorar lo que ustedes tienen a su alrededor, a su mamá, a su papá, a su abuelita, y que no esperen que la vida les arrebate las cosas o que se las lleve para que ustedes se den cuenta de lo valioso que era esa compañía o ese acto de amor que le demostraban todo el tiempo. Bueno, teniendo ya cumplida nuestra oración, vamos a pasar entonces al objetivo de nuestra clase, que se titula Comprender que el cristianismo procede del judaísmo. ¿Cómo surge el pueblo de Dios? Vamos a conocer un poquito. Bueno, este pueblo tiene la convicción de ser el pueblo elegido de Dios, ya que entre Dios y los israelitas se realiza un pacto de alianza y la iniciativa la lleva el pueblo de Israel mediante Moisés y también Dios. Por allí me decía nuestro amiguito, él me dijo Jerusalén. Vamos a esperar un poquito. La iniciativa la lleva el pueblo de Israel mediante Moisés y también Dios, pues la iglesia, el nuevo pueblo de Dios, la iglesia la define como a sí misma, como el pueblo elegido. Quiero ver acá, un minutito, quiero ver algo acá. Continúo. ¿Por qué Israel es el pueblo elegido de Dios? Bueno, el pueblo consentido que Dios eligió para cuidar fue el pueblo de Israel. Pero ¿por qué entre todos los mundos o todos los pueblos o todas las naciones Él eligió a Israel? ¿Será porque era el más bonito? ¿Será porque era el más grande? ¿Será por qué? Bueno, la nación de Israel, según la Biblia en Deuteronomio 7.7, nos dice, hablando por ser nosotros más que todos los pueblos, nos ha querido Jehová y nos ha elegido o nos ha escogido. Jehová los eligió, Jehová o nuestro Dios, lo eligió. ¿A quién? Al pueblo de Israel. Pues nosotros somos el pueblo más insignificante de todos los pueblos. Es decir, no era porque era el más bonito, ni porque era el más grande, sino porque era el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová nos amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Ha sacado Jehová con su mano poderosa y nos ha rescatado de la servidumbre, de la mano del faraón, porque recuerden que también estaban en esa etapa de la esclavitud. Y él los sacó de esa esclavitud donde ellos estaban en la mano del faraón y el rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan su mandamiento hasta 1000 generaciones. Entonces, ¿por qué Dios o Jehová eligió a Israel como el pueblo, como su pueblo preferido o elegido? ¿Quién me dice por qué? ¿Alguien escuchó o entendió por qué Dios lo había elegido a Israel como el pueblo elegido? ¿Por qué? Ya, lo eligió porque era el pueblo más insignificante entre todos los pueblos y había mucha maldad, estaban siendo esclavizados. Entonces, él lo eligió a ellos para cuidarlo y sobreguardar a ese pueblo, ¿ya? Lo eligió por ser uno de los pueblos más tristes o más maltratados. Continúo.
Dios eligió a la nación de Israel para ser el pueblo a través del cual Jesús nacería, el Salvador del pecado y la muerte. Dios primeramente prometió el Mesías después de que Adán y Eva cayeran en el pecado. Entonces, Dios eligió la nación de Israel para que fuera el pueblo donde iba a nacer su hijo, Jesucristo, ¿cierto? Más tarde, Dios confirmó que el Mesías vendría del linaje de Abraham, Isaac y Jacobo. Lo establece la Biblia en Génesis 12, 1.3. Jesucristo es la razón fundamental por la que Dios eligió a Israel para ser su pueblo elegido. Es decir, que aparte de ser el pueblo, como se dice en la Sagrada Escritura, más insignificante, también formó parte fundamental Jesús, porque Dios decidió que su hijo iba a nacer en esa tierra. Entonces, Dios no tenía por qué tener un pueblo elegido, pero Él decidió hacerlo de esa manera. Porque nos ponemos a pensar dentro de todos los mundos que creó Dios, ¿por qué va a elegir esa tierra como la prometida, como la elegida, como la preferida? Bueno, Él decidió que esa iba a ser la tierra donde iba a nacer su hijo y era el pueblo elegido. Jesús habría de venir de alguna nación o pueblo y Dios eligió a Israel. Sin embargo, la razón por la que Dios eligió a la nación de Israel no fue solamente con el propósito de producir al Mesías. El deseo de Dios para Israel era que ellos irían y enseñarían a otros acerca de él. Es decir, recuerden que Jesús fue un Mesías que iba dando la palabra de Dios y explicando a la gente qué es lo que tenía que hacer y cuáles eran las reglas que debían emprender para que fuera un pueblo de bien. Entonces, no solo era para que Jesús naciera en esa tierra, sino que desde ahí iban a salir como esos maestros, esos mesías, esos profesores para educar a la gente en base a las reglas que él había creado. Entonces, el deseo de Dios para Israel era que ellos irían y enseñarían a otros acerca de él. Israel fue destinado para ser nación de sacerdotes, profetas y misioneros para el mundo. Es decir, Pía, presta atención, Pía. No solo era para el lugar donde debía nacer. Enciende la cámara, no sea pícara. Que ya vi que apagó la cámara para que no la vea. Ahí sí. Ya, ok. Entonces, vuelvo a hacer como una retroalimentación para los que estaban distraídos. El pueblo elegido por Dios fue Israel. Y uno de los motivos por el cual él decidió que esa era la tierra elegida fue porque de esa tierra debían salir, nacer o dar frutos aquellos sacerdotes, profetas y misioneros para el mundo. Es decir, era allí donde iba a empezar el verdadero aprendizaje de esos profesores, de esos profetas, de esos misioneros, para luego desplegarlos por el mundo para que pudiera llevar la palabra de Dios. Pero no salió como Dios lo eligió. Sin embargo, la intención de Dios fue que Israel fuera un pueblo diferente, una nación de gente que señalara a otros el camino hacia Dios y su prometida provisión de un redentor, Mesías y Salvador. Sin embargo, a pesar del poco tiempo que estuvo Jesús en vida, logró la misión, porque a pesar de que él falleció hace tantos años, aún sigue existiendo la palabra y sigue existiendo la fe. Entonces, ¿se cumpliría o no se cumpliría? Pues sí, se cumplió la misión de Jesús, de Dios, no como él quizás lo quiso, porque no todos fueron Mesías y no todos siguieron la palabra de Dios,
pero de igual manera se cumplió porque vea los años que ya estamos y todavía seguimos escuchando la historia y la palabra de Dios. Entonces, en su mayor parte, Israel falló en la tarea, por como les digo, y Jesús fue juzgado como un delincuente, lo crucificaron, a pesar de que él en su sacrificio nos abrió las puertas del cielo. No debió pasar toda esta situación que pasó Jesús, eso no debió pasar si la gente hubiese seguido el consejo de Dios, pero lamentablemente no se cumplió en su gran cabalidad como debía hacerse, pero igual la meta se cumplió porque Jesús sigue siendo el Mesías y sigue siendo reconocido a través del mundo como el Hijo de Dios. Sin embargo, el fin principal para Israel era el de traer mediante el linaje al Mesías y Salvador, fue plenamente cumplido en la presencia de Jesucristo. Es decir, Jesús nació en Israel y igual se cumplió lo estipulado y dicho por Dios. ¿Ok? ¿Hay alguna duda hasta el momento? No, ya. Ahora yo voy a preguntar para ver quién prestó atención, porque yo veo que por allí estuvieron un poco distraídos. ¿Quién me dice uno de los motivos por el cual Dios eligió a Israel como el pueblo elegido? Ahí veo que una manito alzada. Voy a revisar, me dan un minutito, por favor. Pía tiene la manito alzada. Dime, Pía. Lo eligió uno para que naciera su hijo y para que todas las personas de ahí pudieran hablar sobre él. Muy bien, excelente. Analí. Sí, como igual dijo mi compañera Pía, Dios eligió a Israel, creo que Sí. se llamó. Sí, creo. Sí, Israel. Como el pueblo elegido porque ahí, o sea, me perdí. Pero sí sé la respuesta. Pero me perdí. Estaban siendo, recuerda que Israel estaban siendo esclavizados por el faraón en ese tiempo y ellos estaban siendo esclavizados. Por lo tanto, era un pueblo muy triste. Entonces, por eso se dice que en aquel tiempo era el pueblo, déjame cerrar acá, más insignificante. Era el pueblo más insignificante entre todos los pueblos. ¿Por qué? Porque estaban pasando muchas situaciones allí y sin embargo, él decidió que allí iban a ser su hijo y que de ese pueblo iba a salir todos aquellos mesías y sacerdotes capaces de poder cumplir con la misión que hoy, actualmente, después de tantos años, se sigue viendo. Y fueron gracias a esa visión que tuvo Dios, a pesar de que muchas personas no creyeron en Jesús, igual se cumplió la profecía. ¿Ya? Entonces, teniendo entonces súper claro cuál fue el pueblo elegido por Dios, el pueblo elegido por Dios fue el pueblo de Israel. Bueno, entonces yo continúo con la siguiente plantilla. De acuerdo a los tiempos que vivimos en la actualidad, ¿cómo podemos relacionar este tema de hoy con nuestro convivir diario? Da tu opinión. ¿Qué opinas sobre el pueblo de Israel? ¿Qué han escuchado ustedes sobre el pueblo de Israel? ¿Han escuchado algo? Ya, actualmente en el pueblo, sí, aquí veo que mi compañerito, ya te veo, mi amor, ya veo tu nombre, dame un minuto, porque tengo que buscarte. David, dime, David, te escucho. Profe, creo que han habido muchos conflictos, parece. Es correcto, excelente tu respuesta. El pueblo de Israel, a pesar de que fue el pueblo elegido por Dios, es un pueblo que vive en guerra, vive en situaciones muy trágicas, donde reina la violencia
Entonces, es muy triste escuchar a veces la situación que viven ellos, donde hay bombardeos a cada rato, donde las personas viven lejos de la paz de Dios, lejos de la paz interior, donde viven tanta precariedad. Cuando hablo de precariedad es que las personas no tienen ni la paz mental ni la paz espiritual, viven aterrados, asustados que en cualquier momento pueden morir. Y de hecho algunos países vecinos y no tan vecinos les han abierto las puertas al pueblo de Israel para prevenir o para apoyarlos y no sigan sufriendo esta situación de guerra y de incertidumbre. Entonces, tomando en consideración que el pueblo elegido de Dios fue Israel, suena tan triste que increíblemente ese sea el pueblo, uno de los pueblos más sufridos o uno de los pueblos más agresivos o más violento que puede haber en la tierra. Algo vio Dios que nosotros como seres humanos no hemos podido ver en esa tierra, porque algo vio Él allí cuando aún en la actualidad sigue habiendo tantas cosas injustas que se veían en aquellos tiempos, porque ellos habían sido esclavizados y Él quiso sacarlos de esa situación, que quizás si el pueblo de Israel en aquel tiempo hubiese sido obediente a Dios, quizás esa tierra fuera tan fructífera en paz como Él lo veía. Pero como las personas a veces son tan llevadas a su manera y tan desobedientes, suelen pasar este tipo de cosas. Por eso es importante nosotros ser obedientes a nuestro Padre Celestial, ser obedientes a sus papás, porque todo mensaje, toda orientación les va a servir para que ustedes hagan las cosas bien. Si el pueblo de Israel hubiese sido obediente el 100% a Dios, no existiría tanta maldad y tanta guerra como se ve actualmente. ¿Es justo lo que se vive en la tierra de Israel? ¿Qué piensan ustedes? ¿Es justo que las personas vivan así con esa incertidumbre, con ese miedo? Dime, David, te escucho. Viven muy aterrizados, viven muy asustadas igual, donde Claro. matan gente igual. ¿Y es justo eso? No. No, ¿verdad? ¿Reina el amor y la armonía en ese lugar? ¿Qué piensan ustedes? Analí. De lo que yo pienso, de lo que usted nos acaba de decir, para mí no es justo que en Israel como que se estén peleando, que una discusión por aquí, que una discusión por allá, que una por acá. No sé. Hay No, muchas bandas allá en Israel que se pelean entre ellos mismos. sí. Ya. Si Dios los hubiese educado en base a sus principios, ¿estuvieran así? ¿Qué piensan ustedes? Aquí veo que Alberto tiene la manito alzada. Te escucho, Alberto. Enciende tu micrófono, mi amor. Ahí ¿Ahora sí. sí, tía? Sí. ¿Cuál era la pregunta? Si Dios los hubiese educado en base a sus principios, ¿estuvieran así como están actualmente? No. Y le quiero decir dos cosas. Dígame. Primero, yo creo que nunca estarían así. Y de verdad, cuando dijeron Israel, nunca pensé que había tanta guerra. O sea, nunca lo conocí o lo vi en imagen, pero nunca creí que habían tantas guerras. Sí, es un pueblo muy violento donde reina la discordia, las guerras. Si quieren pueden buscar en Google y allí ustedes se van a documentar un poquito más sobre lo que ocurre en el pueblo de Israel. ¿Ya? Bueno, vamos a pasar a la primera pregunta. ¿Cómo pueden relacionar esta información con su vida personal? Yo les hablé sobre la obediencia, sobre el ejemplo que Dios nos da,
y les he hablado muchas veces de los ejemplos que Dios quiere para nosotros, que es que nosotros hagamos uso de los valores positivos, que son el amor, la empatía y sobre todo amar al prójimo como a ti mismo. Él nos invita a que nosotros nos amemos, nos tratemos con amor, con respeto, con consideración, que nos podamos querer como corresponde para luego nosotros amar a los demás. Entonces, ¿cómo tú relacionas esto del pueblo de Israel con tu vida personal? ¿Qué piensan ustedes? Si los seres humanos hubiesen hecho caso a los lineamientos que dio Jesús en su tiempo en la tierra de Israel, ¿viviríamos en una sociedad tan desigual como la que vivimos actualmente? ¿Qué piensan ustedes? Porque en el mundo vemos tantas cosas injustas, ¿verdad que sí? Vemos a algunos niños en la calle, vemos algunas personas que no tienen que comer, vemos a otros que despilfarran el dinero, vemos a algunas personas que venden droga, venden a otros que se meten en la droga y después están en la calle. Entonces vemos tantas cosas injustas. ¿Ustedes piensan que si las personas, los antepasados a nosotros, hubiesen hecho caso a los lineamientos de Dios, ¿existiría tanta maldad en el mundo? ¿Qué piensan ustedes? Los escucho. ¿Me ven pegada? Ya, voy a refrescar mi camarita, ¿ya? Para que se refresque nuevamente. Ahí ya. Veo a David. Levantó la manito David. Dígame, David. Profe, ¿puede decir de nuevo la pregunta que no la entendí muy bien? Ya. Si las personas de aquel tiempo, cuando Dios quería crear a todos esos mesías, a todos esos profetas de aquel tiempo, si ellos hubiesen hecho caso, ¿existiría tanta maldad en el mundo el día de hoy? Ya, David, te escucho. Eso con la actualidad más o menos se compara un poco, porque hay también guerra algunas veces barricada y todo eso, pero yo pienso que pueden cambiar igual. Claro, pero Pero si en aquel tiempo, David, todas aquellas personas que Dios quería que fueran profetas y fueran sacerdotes y multiplicaran la palabra de Dios en el mundo y ellos hubiesen sido obedientes, ¿existiría tanta maldad en el mundo como ahora? ¿Qué piensas tú? yo creo que si lo hubieran hecho caso, hubiera pasado eso. ¿Qué cosa? Que si lo hubieran hecho caso, el lado bueno es que no habría guerra, pero el lado malo es que si no le hacen caso, va a pasar algo malo. Claro, claro que sí. No existiría tanta maldad porque ahora vivimos en un mundo inseguro, porque salimos a la calle y cualquiera te puede matar. ¿Verdad que sí? Cualquiera te puede robar, cualquiera puede hacer contigo lo que quiera. Entonces estamos en un mundo donde estamos corriendo peligros, a pesar de que existen leyes, de que existen carabineros que deben cuidar de nosotros. Igual la sociedad está deformada y está deformada por falta de práctica de los valores positivos, porque si las personas fueran de buen corazón, se amaran a los demás como a sí mismos, lo cuidaran, se preocuparan por tratarlos bien, no existiría en este mundo tanta maldad. Entonces, ¿cómo yo puedo relacionar esta información con mi vida personal? Que si las personas le hubiesen hecho caso a Dios en aquel tiempo, hoy en día no existiría tanta maldad, ¿verdad que sí? Ahora pregunto para ver qué aprendimos el día de hoy. ¿Quién me dice cuál fue el aprendizaje del día de hoy? Vamos a ver quién se anima. Vamos a ver. Yo voy a llamar acá a nuestra compañera Tiare. Tiare Sepúlveda. ¿Qué aprendió usted hoy en el día, mi vida? En la clase del día de hoy. Active su micrófono. Aprendimos de Israel y de la maldad y esas cosas. Ya. Ok.
¿Y cuál era por qué Dios eligió a Israel como el pueblo elegido, Tiare? ¿Sabes? Ya, vamos a preguntarle a Ian. Ian, ¿me escuchas? Encienda su micrófono, mi amor. Ian. Ian Salinas. Ya, voy a pasar entonces a Ian, ¿todo está bien en tu casa? Parece Santiago tiene la manito alzada. Te escucho, Santiago. ¿Puedes repetirme la pregunta? ¿Qué aprendiste en el día de hoy, mi amor? Que si las personas, si los humanos le hubieran, o sea, si nosotros le hubiéramos hecho caso a Jesús, no hubiera tanta maldad. Así es, mi vida. La idea que Dios tenía con nosotros era que nosotros fuéramos fieles a Él, pero esa realidad se puede cumplir cuando nosotros hacemos uso de nuestros valores positivos, es decir, ser obediente, hacer uso del valor del amor, de la solidaridad. Alberto tiene la manito alzada. Te escucho, a ver, Alberto. Ya, o sea, le quería decir la segunda pregunta de qué aprendimos hoy. Ya, yo le escucho. Lo que aprendimos hoy, además, lo que yo entendí, es cuál fue el pueblo elegido de Dios, de que Israel fue, y que si Dios, o sea, si Jesús hubiera y la gente de Israel lo hubiera escuchado el 100%, no hubiera tanta maldad como ahora de las protestas y lo de las cosas injustas. Es muy buena su intervención. Entonces yo considero que sí hubo aprendizaje. A pesar de que algunos no respondieron y están un poco distraídos, igual puedo observar que hubo algún aprendizaje. Maite, ¿qué aprendió usted el día de hoy? Encienda su micrófono. Ahí Pía nos mandó un testamento. Muy bien, Pía, ahí lo alcancé a leer. Bueno, mis queridos niños, yo ya tenemos claro que Dios eligió a Israel por ser la tierra más sufrida, por decir así, la tierra más sufrida y que aún sigue siendo así. Algo especial vio en ellos, en las personas que vivían allí, que quería cambiar su realidad. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es ser obedientes, porque dense cuenta que Diosito quería cambiar la realidad de Israel. Y como las personas no fueron obedientes de un todo, siguen viviendo en guerra, en discordia. Entonces, si nosotros somos obedientes a los lineamientos que Él nos da, vamos a tener buenos frutos. Bueno, mis queridos niños y niñas, hemos llegado ya al fin de nuestra clase. Yo me despido de ustedes con un besito enorme, que mi Dios me los acompañe y me los proteja siempre. Nos vemos la próxima semana, ¿ok? Profesora, Dime, mi amor. no podemos buscar, no sé si todavía nos queda tiempo, todavía nos queda tiempo. Nos quedan No 3 podemos minutos. buscar
no podemos jugar a la mesa pide. Por favor, te lo pido, por favor. Ya, déjame ver que David quería decir algo. Dime, David. Profe, para la próxima clase va a haber un rompecabezas. ¿Quieren rompecabezas para la próxima clase? Sí, ya, yo les voy a hacer un rompecabezas. Déjenme anotarlo porque después a mí me corre la hora y se me olvida. No tengo lápiz acá. Yo voy a anotarlo acá en un mensaje de texto porque luego se me olvida, para ser súper, súper sincera. Voy a mandarme un mensajito. Un rompecabezas para cuarto. Para cuarto básico. Bueno, mis amores, la mesa pide un cepillo de barrer. Vamos, todos a buscar un cepillo de barrer. Ya, ahorita te reviso. Déjame colocar acá. Listo. Ahí está. Un ¿Cuál era el que te encontré? escobillón. Muy bien, ahí se me había olvidado que era escobillón. Profe, Creo que profe, han traído. Ya, la mesa pide una fruta o un vegetal. profe, Dime, mi vida. profesora, ¿Sí? ya había, en la anterior clase se supone que iba a traer uno para hoy. Una Voy a naranja. rompecabezas. Ay, no la anoté. Viste que si no la anoto, ahí veo a Matías, a Esther, Profe, una naranja. una naranja. Ahí estoy viendo. Bueno, ahora sí, yo me despido. Para la próxima clase vamos a jugar enano gigante, ¿ya? Oh. Un ratitito por lo menos. Bueno, ya.